Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy volvemos a Venecia, a la iglesia de los jesuitas, a la iglesia de Santa María Assunta. A ver si empezamos a visitarla, porque estamos todavía haciendo unos previos, un desembarco desde lo que fue los jesuitas en Venecia y la importancia que tuvo para ellos y para Ignacio de Loyola el pasar, el visitar y el vivir en aquella ciudad que tan importante fue para el desarrollo, para su desarrollo personal y para el desarrollo también de la futura orden de los jesuitas, tan famosa ahora con el Papa Franciscus y todas estas cosas que le rodean. Y la última vez que estuve por el norte, pues aterricé en Loyola, porque suele ser muchas veces un aterrizar. Bueno, bajé con el coche, allí no creo que baje con helicóptero el Papa cuando estuvo, y no sé si alguna persona importante o alguna cuestión de seguridad, pero vamos, aparecí con el coche. Era un día de pandemia y estaba saturado, estaba y aquello era una cosa que había salido al monte a andar, al campo. Yo creo que todo el Valle del Urola estaba allí concentrado. Y la verdad que tiene muy buenos parkings, tiene muy buenos servicios y muy buen acceso. Y bueno, pues siempre cuando quedamos ahí, no es grande, o sea, no os penséis que es la Plaza del Vaticano, la explanada que hay delante de la Basílica de Loyola, pero sí que hay que entender que es una cosa que tiene sus ligeras dimensiones. Entonces, uno de los sitios donde puedes quedar es según miras la fachada imponente de la Basílica de San Ignacio, es en los bares que están, según miras de frente, en los bares que están a la derecha, que es el Kiruri. No sé por qué aquí siempre quedamos en los bares. Y si es a la izquierda, que es donde está un edificio, la parte de edificios que era la antigua parte de residencia para hacer los ejercicios espirituales, Radio Loyola y una serie de cosas, de dependencias que yo la verdad que tampoco estoy enterado de qué son cada una de ellas, pues eso, ahí está la cafetería Uranga. Y bueno, pues un clásico antes era tomar por la mañana en algunos bares, o al menos un clásico para mí era tomar en los mayores el vermut y las rabas. Las rabas, diréis que son las rabas, alguno os sonarán enseguida las rabas. Las rabas son calamares fritos, pero no son exactamente fritos a la manera madrileña. En Madrid todo el mundo conoce los calamares del Brillante, que nos han quitado el hambre a media ciudad, que hemos ido a comer ese bocadillo crujiente, todo relleno de aros de calamares. Pero aquí ya surge una diferencia muy clara y muy precisa de los puristas gastronómicos que hay ahí arriba, que es que aquí son rodajas, son aros. Lo de rodajas nos lo dicen de una manera así como mirándonos por encima del hombro, como diciendo, coméis cualquier cosa. Y los de arriba son como si dijéramos alargados, como si fueran una especie como de cigarrillos, pero claro que se retuercen con la forma del calamar. En mi pueblo había unos que eran míticos, ya no existe el restaurante, la cafetería lo puedo citar, y era el Chindoki, la cafetería Chindoki, que era un poco un sitio así como muy chic, ¿no? Porque tenía una barra muy larga. Ahora eso nos parecería absolutamente decapante, que estaba decorada en una parte casi toda con sky claveteado, era muy larga, tenía una foto del monte Chindoki que recuerda
al cervino, como tal se le denomina el petit cervino, una barra enorme y donde la gente iba allí a tomar sus rabas con su vermut o con su vino. Chacolí no había mucho, ahora que habita chacolí en todos los lados, entonces era vino blanco, vino tinto y vermut que era lo corriente en los domingos. Y luego tenía al fondo, tenía como una especie como de reservado, además ponía reservado, y ahí era donde los prohombres y las grandes mujeres de las alcurnias locales que las sabían y tomaban sus rabas, pero sentados ahí no te dejaban entrar, Bueno, no es que no te dejaban entrar, si no te veían que eras si eras chaval directamente no te dejaban entrar, y si no eras de la casta social no te servían. Que esto, racismo hemos tenido, pero ahora parece que tenemos algo, pues hemos tenido, como digo yo, un huevo y dos. Y ahí era donde les ponían a la gente de bien, les servían sus aperitivos y sus cosas, sus aperitivos pagando. En el norte no penséis que te dan una aceituna sin pagar, ni un vino sin pagar, no, ahí se paga todo. No es como en Madrid, que tú puedes pedirte un vino, te cobrarán más caro que en el norte, o casi igual ya, pero te ponen una tapa de patatas o de aceitunas o unas rodajas de chorizo, pero allá arriba no. Allí se paga todo, hasta el mirar la barra de los pinchos se paga, por decirlo de alguna manera. Y también ese reservado que tenía la cafetería de Chindoki por la tarde era para tomar alguna a las señoras un café con leche, un chocolate, eso lo hacían ahí en cierta intimidad. Y luego por la noche ponían un biombo delante para que fueran algunas parejas a estar allí pues de una manera romántica, en la medida que podía ser aquello romántico, porque te veía todo el pueblo. Pero debajo había otra discoteca en un bajo, aquello ahora ya no sé qué habrá sido. Durante muchos años fue la discoteca Sol y Luna, y luego fue la sede del Partido Comunista, y luego fue una sociedad gastronómica. Y en aquel entonces, del cual estoy hablando, tenía una fábrica de terrazos enfrente. O sea, la gente iba a la discoteca, pero tenía que hacer una profunda abstracción estética para saltar de una fábrica de terrazos polvorienta, y ahí en la misma puerta, enfrente de la discoteca, toda llena de escalones prefabricados, de terrazos prefabricados, que precisamente no eran muy estéticas con la idea que había para tener que entrar dentro de la discoteca. Me estoy yendo por los cerros de Úbeda, tanto hablaros de Úbeda, me estoy yendo un poco por los cerros. Y entonces, como os digo, probé las rabas que nos prepararon en Uranga, y quería saborear y recordar las del Chindoki, pero no se parecían en gran cosa. Eran rabas por su forma física, pero yo igual tengo mitificado sabores de hace 40 o 50 años en los que sin duda el aceite, la harina y todo eso pues sería prácticamente parecida o no. Pero bueno, no estaban mal, pero yo las mejores rabas las he comido ahí. Y luego, aunque los bilbaínos son muy de rabas, y es un restaurante, se potea muy bien, incluso en Donosti, San Sebastián también se encuentran algunos sitios de rabas. Yo tengo la experiencia, al menos para mí muy que me ha marcado mucho, que ha sido la de tomar las rabas de Castrurdiales. Castrurdiales está en la provincia de Cantabria, en Santander. Está muy cerca de Bilbao, es como para uno de Madrid, si tomamos la referencia, es ir un poco más allí de Alcalá de Henares, y está totalmente colonizado por los leones del Athletic de Bilbao, del Athletic de Bilbao, y por todos los bilbaínos que van allí. Muchos tienen su segunda vivienda en aquella zona. Y cuando fui allí le dije, bueno, pues estos son los calamares. Y dice, bueno, como siempre a mí me dan, yo no sé si pregunto tanto, que me dan un tratado de rabas. Me dijeron, bueno, pero ya las rabas no son de aquí, ya se traen, ya se exporta todo, porque hay durante todo el año y tal y cual. Y me dijeron que las más frecuentes son las que llaman peludín, que es una especie de calamar procedente de Nueva Zelanda, y del que se nutre hoy pues el 80% de todo lo que es la hostelería de
de la zona norte. Claro, lleva congelado, ya se vende descabezado y siguiendo se corta en tiras alargadas, que es lo que se fríe. Luego, eso es la parte cuando viene el tubo de peludín sin cabeza. Luego, cuando ya te ponen a veces los mezclan, los tentáculos de peludín, es lo que en el sur y en el centro conocemos como rejos, que son las patas, las patas del calamar, los tentáculos. Y eso ya a veces lo mezclan, las rabas y los rejos, que suelen combinarse, pero y tienen precios similares. Algunas cafeterías, algunos restaurantes de allí se han especializado en rejos o se han especializado en rabas. No te ponen un rejo en unos que sean puristas de la raba, ni una raba donde vas a tomar rejos. Aunque pide rabas, pero ya sabes que esas son las patas. En un lado es el cuerpo y en el otro lado son las rabas. Luego están las rabas de magano, que es el calamar grande, que ya son como las más blanditas, que son las más caras y las que más demandan toda la gente que va a tomar. Y aparte de estas están las de guadañeta, las que se pescan en lo que son en la temporada, que son a base del sedal y un plomito cargado de cangrejos, que es como se ceba. Y luego también ya están también hay rabas de chipirón, y que son también muy demandadas. Y luego en algunos sitios también te hacen de puntillitas en el sur, y también algunas de jibiones. Entonces este es el secreto. ¿Y qué pasa? Que como en primavera y en Navidad no abundan este tipo de cosas, pues también a veces se congelan, y es como te lo preparan. Y yo he llegado a probar. Hay un tipo de pulpo, un pulpo a la gallega, con una salsa de vinagreta a la brasa, muy rico. Y luego también en algunos sitios se toma la sepia, que allí le llaman cachón, y que también de ella a veces en algunos sitios te hacen unas rabas muy perfectas. Hay secretos en el tipo de cómo hace el enrebozado. Unos te dicen que lo hacen con... Hasta he oído, igual le estoy diciendo alguna aberración, hasta he oído que se hace con harina de garbanzos. Pero bueno, vamos a dejar los garbanzos, la harina, las rabas, vamos a volver a los jesuitas y nos vamos a ir de Loyola a Venecia, a los jesuitas en Venecia, que era donde nos habíamos quedado, porque si no nos va a entrar hambre a todos y vamos a dejar de prestar atención a lo que es la verdadera historia, que la verdadera historia no es el introito, es lo que suelo contar ahora. Bueno, mientras los ejercicios espirituales se extendían por Venecia, eran entendidos, como os dije en el último podcast, como una inducción al alumbrismo. Y Carafa, aquel teatino tan beligerante, consideraba que aportaban una mala doctrina. Circuló incluso la noticia de que Íñigo de Loyola había sido quemado en efigie, primero en España y luego en París, y todos sabían que esto era muy grave, porque era un proceso inquisitorial a una persona que había huido y que estaba ausente, pero que ya había sido condenada en firme, y tras el juicio y posterior edicto, ya había sido sentenciada a muerte. De ahí que se le quemara en efigie. Íñigo debía actuar con rapidez y cortar de raíz todos esos rumores, así como cambiar las malas impresiones que algunos tenían de él y de algunos de sus compañeros, especialmente de las precauciones que tomaban contra los ejercicios. Allí estaban como claves, estaba Íñigo, había dos hermanos que también eran jesuitas, que eran de su zona, que eran los hermanos Eguía. Estaba un tal Arias y Landívar, que brujuleaba según dependía de todo lo que era la decisión de los jesuitas. Bueno, el viaje de los que venían de París fue bastante arriesgado, porque había un ambiente, los que venían de París a Venecia, como os he dicho,
con la idea de hacer una peregrinación todos a Tierra Santa. Y entonces había un ambiente bélico entre hispano-francés. Y a muchos les decían, pero ¿para qué vais a cruzar toda Francia, que vosotros sois súbditos y os van a cazar en el primer pueblo por lo que paséis, que sois más del sur que los del sur? Bueno, hay muchos detalles de ese viaje que no os los voy a contar, pero quizá el más importante es que los compañeros de Ignacio pasaron por Basilea para rezar ante los restos del recientemente fallecido Erasmo de Róterdam, muerto en 1536 tras una larga enfermedad. Finalmente llegaron a Venecia el 8 de enero de 1537. Dirigió Ignacio espiritualmente a mucha gente, como a la beata Sarradella, a cantidad a Diego y Esteban de Guía, que luego se hicieron jesuitas, y a muchos personajes que luego también tuvieron gran importancia en Nápoles. Y los compañeros, cuando llegaron a Venecia, pues se dedicaron todos durante 2 meses a ejercer actividades caritativas, pero sobre todo estuvieron planeando cómo actuar y cómo proceder. Y decidieron que todos, salvo Íñigo y los hermanos Eguía, irían a Roma. Íñigo confiesa que no fue a Roma por temor sobre todo a Carafa, y él se quedó con una serie con este grupo, se quedaron haciendo obras de misericordia en lo que era el hospital de los incurables, que todavía se ve, está justo muy cerca de donde vamos a ir a visitar la iglesia de los jesuitas. Se llama el Hospital degli Incurabili de Venecia, y es normalmente por cuya fachada se pasa. Ahora todavía es un hospital, sigue siendo un hospital, curiosamente sigue siendo un hospital, cuando se va desde Fundamenta Nueva a San Zanípolo, a la iglesia de los santos Juan y Pablo, de los dominicos. Como os he dicho, los compañeros tuvieron que habían ido a Roma, algunos volvieron y fueron poco a poco ubicándose dentro de lo que eran las obras de caridad que se hacía en este sitio. El cardenal Verallo les dio las licencias de la ordenación gracias a los títulos que ya portaron unos que ya estaban ordenados desde Roma, y volvemos al obispo este que os hablé ya el otro día, que era Vincenzo Negusanti, obispo de Arbe en 1537, vivió entre 1480 y 1567 y estaba como obispo residente en Venecia, y como os dije concedió las órdenes menores, o sea, los hizo en diáconos en el día 10 de junio de 1537 y les ordenó presbíteros el 24 de junio de 1937. Vincenzo Negusanti fue un obispo católico italiano, debía ser un hombre aparte de podía ser un gran vividor, era un hombre de gran erudición, era experto en griego y en hebreo, y era secretario del cardenal Adriano Castelli de Corneto, de quien fue secretario, y en el 20 de noviembre de 1514 fue elegido obispo de Arbe, en Dalmacia, y al año siguiente de su nombramiento fue aprobado por la República de la Serenísima, que tenía que aceptar el nombramiento. Debido a que Negusanti no había alcanzado la edad canónica, tuvo que esperar unos años para recibir la consagración episcopal, y participó en el Concilio Lateranense V y en el Concilio de Trento. Como era de costumbre, no residía en Arbe, sino que vivía habitualmente en Venecia y gobernaba su diócesis a través de vicarios. Y en la capilla de su residencia, en el Sestiere de Dorsoduro, fue cuando el 24 de junio confirió el orden sacerdotal a
Ignacio de Loyola y a sus primeros miembros de la Compañía de Jesús. Curiosamente no he encontrado nunca allí ni una placa ni sé exactamente el sitio donde era. Más o menos sí que conozco la zona, pero no he podido encontrar el enclave. Este obispo, cuando llegó a los 80 años, pidió al Papa ya abandonar la diócesis y se retiró a su castillo de Saltere, cerca de Pesaro, donde murió unos años más tarde. La ceremonia, como os digo, de su ordenación, que es interesante, como dije, tuvo lugar el 24 de junio, en la festividad de San Juan Bautista, salvo en otro compañero que fue el Salmerón, que se celebró un poco más tarde, porque entonces no tenía la edad necesaria. Y los documentos originales dicen claramente que pronunciaron el voto de pobreza en manos del legado pontificio. Un documento posterior, conocido como Deliberación de los primeros padres, dice que también hicieron voto de castidad, noticia que recoge Ignacio en su autobiografía, que dice «Facendo tutti voti di castitae de povertà». Bueno, ya eran sacerdotes, aunque no podían predicar, porque las licencias era lo que te decía, lo que te dejaba predicar. Y fue el cardenal Verallo, como os dije también, quien les dio licencia el 5 de julio, y al menos se conoce que tuvieron una misa en Venecia que presidió San Francisco Javier. Y a las 3 semanas de recibir la ordenación, inesperadamente todos, ante la persecución que ya se alzaba contra ellos, decidieron dispersarse y predicar en diversos lugares del territorio véneto. Pero lo cierto es que el grupo ya levantaba demasiadas sospechas de heréticos. Y ante estas incertidumbres, como os he dicho, sus integrantes, juntos ya en la vida religiosa, sin serlo todavía, no tenían una casa propia, sino que iban de un sitio a otro alojándose en casas particulares, lo que todavía, pues en Venecia, voy a decirlo suave, con el zorrerío que había, pues era una cosa como muy, muy complicada. Y allí comenzó el proceso ya contra Ignacio de Loyola, porque ya iba teniendo, como confesor, iba teniendo demasiada información. Y ya decidieron que lo mejor era que se dispersaran fuera incluso de lo que era el Véneto por una temporada. No podían ir todos a Vicenza, donde había de tener lugar el concilio, porque llamaría demasiado la atención. Íñigo, Fabre y Laínez querían acudir allí. Íñigo creía que había llegado el momento en que la compañía debía ser recibida en un formato como más amplio, y que ya podrían, por el peso intelectual que se creían ellos que tenían, que era acercarse al lugar donde iba a celebrarse el concilio. Un día ya le llegaron novedades diciendo que iba a correr menos peligro estando en Roma que estando en Venecia, por la persecución que iban a levantarse contra él. Y como os dije, aquí estaba en la pelea que eran la Inquisición en Venecia solía estar a veces en manos de los franciscanos y a veces en manos de los dominicos. Y el proceso que se le empezó a incoar estaba en manos de los franciscanos, que eran aún más liberales y a veces mucho más impuesto a las normativas de Carafa, y esto es lo que él quiso evitar. Cuando os hablo de Inquisición, no es una Inquisición verdaderamente establecida, porque no se estableció hasta 1547, pero había una especie de tribunal de contra la herejía que lo llevaba el legado pontificio Jerónimo Verallo. Entonces tenemos que todo lo que era la lucha contra los protestantes se llevaba desde el legado pontificio, que a la vez delegaban los franciscanos, a los cuales al legado pontificio el Carafa, el teatino, que los teatinos, como os dije también, era una orden creada para luchar contra Lutero, eran los que le hacían llegar la información y las acusaciones de quién debía ser condenado. Y llamamos sin más a la iglesia de Santa María Absunta,
y que el pueblo llama Gesuiti, y está construida sobre el monasterio y el hospital de los Crucíferi. Por eso os he comenzado esto como crucíferos y jesuitas sobre un monasterio que se secularizó. Son varias las realidades que se agrupan alrededor de la iglesia de Santa María Assunta. En el año 1150 aparece en la crónica de Marino Sonuto que la iglesia de los Crucíferi fue construida por Pietro Busoni. Algunos escriben, y entre ellos está el dux Andrea Dandolo, a quien le damos más fe, que era uno llamado Cleto Guasoni, quien también hizo construir un hospital allí, dotándolo al monasterio de los frailes crucíferos, que comenzaron a quedarse con tierra, agua y pantanos, y la iglesia se llamaba Santa María de Crociferi. Entendiendo por creíble toda esta decisión, estamos hablando de una de las iglesias de los crucíferos de las más antiguas que se habían construido en Venecia. Y independientemente de la datación primera, la iglesia fue construida ya junto con el monasterio en el año 1214, pero esta primera edificación fue arruinada por un incendio y luego reconstruido en gran obra que durará hasta el siglo XVIII, cuando se renovó magníficamente desde los cimientos. La calidad y el prestigio de estos religiosos puede deducirse de manera clara en un documento del año 1254, en el que el prior del lugar, con el consentimiento del Rux Raniero Zeno, abogado de la iglesia, protector de la iglesia, vende un tramo del pantano contiguo al monasterio. Firmaron en la venta de terreno 2 sacerdotes, un diácono y 10 frailes laicos, todos del convento, cuya condición era que se constituyera un ministerio para los enfermos en el anexo hospitalario, por eso les cedían el terreno. Es probablemente que el destino que tenía este hospital era para hombres y mujeres pobres y enfermos fueran recibidos de igual manera en este hospital desde el principio. Pero con el tiempo permaneció restringido solo al refugio de mujeres. De hecho, después de la supresión de los Crucíferi por los procuradores de San Marcos, protectores del lugar, fue asignado a las viudas de los soldados que morían en el servicio público. Y al principio fue algo restrictivo, pero esto se planteó poco después a favor de cualquier enferma en mal estado que tenía que acudir a un centro hospitalario de los que eran entonces. El Papa Alejandro IV otorgó el cargo de Santa Bárbara a la iglesia de lo que era los Crucíferi, y empezaron a haber una serie de devociones y de milagros, de traslado de cuerpos, como el cuerpo de Santa Bárbara que se llevó a aquella iglesia. Y entonces, pues, ¿qué pasaba? Que cuando Santa Bárbara, que era una mártir, pero que tenía mucha tradición en la iglesia ortodoxa griega, fue absolutamente enriquecida la iglesia, los Crucíferi fueron absolutamente enriquecidos con una serie de parabienes y con toda una serie de reliquias, que era lo que movían a la gente a ir a estas iglesias. Una pierna del mártir de San Cristóbal, como era San Cristóbalón, pues era de un gigante. Buscaron un hueso enorme de algún, que no sabemos si era de humano o animal, pero bueno, también estaba la cabeza de un obispo de Canterbury, de San Lanfranco de la Orden de San Benedetto, un hueso de San Juan Crisóstomo, y la cabeza del mártir San Máximo, un hueso entero del mártir de San Lorenzo. Bueno, se creó una especie como de los religiosos crucíferos que tenían un gran crédito, porque las iglesias entonces se valoraban por lo que eran su aporte de las reliquias. Y uno de los primeros daños es que la mayoría de los conventos de la orden fueron dados en
en encomienda y acabaron en manos, para mantenerse, o como nombramientos papales, fueron acabados en manos de cardenales y de nobles que por allí no iban y lo único que querían era cobrar sus rentas y quedarse con todo el dinero que tenían. Hubo incumplimientos por parte tanto de los crucíferi, y tanto de ellos como de las autoridades, y el Pío V trató de devolver la observancia de los crucíferi, porque en el fondo, al ser fruto de la encomienda, lo que eran prácticamente unos empleados de los comendaderos. Y entonces fue en todo este revuelo de cuando se estaban extinguiendo los crucíferos, en esta coyuntura, los clérigos de la Compañía de Jesús fueron los que, en el año 1606, por las famosas controversias entre la República y el papado de Pablo V, abandonaron Venecia y habían obtenido luego ya una libertad para volver al Estado veneciano, con los que se hicieron con las dependencias de los crucíferi, incluida la Iglesia, y se hicieron ya con todos sus bienes y beneficios comprados a Carlos Jarra, que era el obispo de Aversa y el legado papal de Venecia, por el precio de 50.000 ducados. Los jesuitas ya estaban haciendo ricos, los crucíferi entraban en decadencia, y ahí fue como una iglesia crucífera acabó en manos de los jesuitas. Y hasta aquí nos ha traído hoy todas las historias de los jesuitas en Venecia, que hemos arrancado comiéndonos unas rabas en el Uranga de Loyola. Esto es Historia con Sentido. Juan Carlos González, encantado de haceros y de acercaros una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web, www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SMM.